Ojalá gane Cepeda, el compañero Cepeda. Ojalá que las hojas de coca no toquen más la tierra colombiana. Para que ya no puedan lucrarte nunca más. Ojalá la miseria se vaya con tu odio y el nefasto gobierno de difuntos y bombas. Puerca, porque ahí sí nos vamos a apretar otros 4 años nosotros. Ojalá que no toques el poder ni en canciones. Cuando la guerrilla descubrió que la cocaína era más rentable que los impuestos revolucionarios, no dudaron ni un segundo en meterse al negocio. El fortín castrista ha carecido de capacidad para financiar la dominancia hegemónica a la que aspira la doctrina comunista en el resto de Latinoamérica. Y en Colombia, el brazo armado formado para derrocar la democracia necesitaba fusiles, morteros y dinero, en cantidades que el secuestro, la extorsión y el robo ya no alcanzaban. Los cabecillas guerrilleros sabían esto y no dudaron en abrazar la cocaína, que se presentó como la gallina de los huevos de oro, con la que moldearían naciones enteras. La alianza con los carteles de droga no fue un pacto oportunista, fue una decisión estratégica, fría y calculada. Mientras los narcos vivían como reyes en las ciudades, las FARC y el ELN se sentían menos poderosos en la selva. Poco a poco se pactaron reuniones entre capos del narcotráfico y cabecillas guerrilleros, donde la protección de cultivos, laboratorios clandestinos, corredores de exportación y control territorial se daba a cambio de dinero en efectivo y armas, sellando un matrimonio siniestro y duradero que convirtió a la guerrilla en socia privilegiada del narcotráfico, mientras fungía como sicaria del Partido Comunista. En el corazón de la camarilla intransigente estaba Manuel Cepeda Vargas, padre del Heredero. Él era uno de los líderes más radicales, fiel a una línea dura que jamás perdonó la disidencia y que operaba como el cerebro político de las FARC. Esa misma maquinaria fue usada para eliminar figuras como José Cardona Hoyos, miembro del Comité Ejecutivo, quien cometió el error capital de oponerse radicalmente al nexo entre armas y política. Cardona denunció que hacer política con fusiles traería una espiral de muerte que terminaría devorando a los propios comunistas. Advirtió que en un país con el recuerdo fresco de la violencia, asesinar rivales políticos solo reiniciaría otra ronda de exterminios, por lo que formó su propio movimiento y publicó el libro Ruptura, una camarilla corroe al Partido Comunista. Esa postura ganaría su expulsión del partido como traidor, un título que equivale a sentencia de muerte, que sería ejecutada tan solo 2 días después de que el libro saliera a la venta. Sin embargo, la predicción de Cardona también se cumplió sobre el propio Manuel Cepeda, asesinado a tiros el 9 de agosto de 1994 por sicarios comandados por Carlos Castaño, en medio de una vendetta entre grupos criminales que polarizaron y ahondaron aún más la violencia en el país, bajo la premisa de que las armas eran la manera más efectiva para imponer su sanguinaria ideología. El heredero, una herencia maldita. Quizás
Las FARC no han sido un grupo independiente. Son la expresión armada de un disfraz político que ha sido heredado no solo en apellido, sino en la misión criminal de continuar ese hostigamiento terrorista bajo la ideología de todas las formas de lucha, donde se mezclan la política armada, judicial, educativa y mediática para aniquilar al rival. Iván Cepeda, el heredero, reconfiguró el plan de asedio. Entendió, mejor que nadie, que la justicia podía ser una trinchera mucho más eficaz y letal que cualquier fusil, y descubrió su fórmula en el lugar más personal posible: el primer juicio internacional contra el Estado por el fuego cruzado entre grupos al margen de la ley en el que cayó su padre. El caso se convirtió en el origen de todo. Aprendió que las cortes podían ser centros de operaciones, las víctimas banderas y la memoria histórica un instrumento letal para deslegitimar al ejército y lavar la imagen de las FARC. San Vicente del Caguán, la zona de distensión del 99 y los acuerdos de La Habana en Cuba fueron estaciones clave de ese camino. Mientras Juan Manuel Santos compraba un Nobel, la cúpula de las FARC recibía impunidad y curules. El heredero consolidaba poder político, micrófonos y el relato que necesitaba para seguir avanzando. Y aunque Colombia rechazó la impunidad en el plebiscito, los acuerdos se impusieron por la vía judicial y política. Santos tuvo su medalla, los cabecillas, salarios de congresistas e Iván Cepeda, el escenario perfecto para continuar la maquiavélica obra que su padre, Manuel Cepeda, había iniciado décadas atrás. Quizás. Chávez es el arquitecto de un nuevo orden en nuestro continente, de una integración profunda de nuestros pueblos, de nuestras historias, de nuestra cultura. Y creo que será recordado siempre y por siempre. Colombianos, cesó la horrible noche. Cesó la horrible noche de la violencia que nos ha cubierto con su sombra por más de medio siglo. Junto a la mano blanda que presentaba el gobierno colombiano, la dictadura chavista se convirtió en refugio, retaguardia y centro de operaciones. El heredero nunca ocultó su devoción por Chávez, a quien llamó arquitecto de un nuevo orden continental y elevó a categoría de héroe. Hasta hace poco defendió con ferocidad a Nicolás Maduro y al narcorrégimen venezolano, incluso mientras Venezuela se hundía en dictadura, represión, narcotráfico y miseria. Su apego no es solo ideológico, es estratégico. Venezuela es el santuario de sus aliados armados y el cumplimiento vivo de la macabra pesadilla continental que su padre, Manuel Cepeda, ayudó a forjar. Allí, bajo la protección del narcoestado, un nuevo bloque de las FARC, liderado por Iván Márquez y el ELN, encontraron campamentos, corredores y cobertura total, mientras el heredero tejía en Colombia el relato político que justificaba los crímenes, blindaba a sus aliados y preparaba el terreno para la siguiente fase de la ofensiva, el asedio judicial. Con Bolívar galán ya volvió a cabalgar, no más llanto y dolor de la patria. El reclutamiento de niños, niñas y adolescentes nunca debió de ocurrir. Somos pueblo que va tras de la libertad, construyendo la senda de paz, guerrilleros de las FARC. Reconozco, además, que ocurrieron hechos de violencia sexual. Con el pueblo a triunfar, por la patria, la tierra y al el interior pan. de la organización. Guerrilleros de las FARC. Y prácticas como los abortos forzados y otras conductas. A la voz de la unidad, alcanzar la libertad. Afectaron gravemente la vida, la dignidad.
Con más de 20 organizaciones, la Fundación Manuel Cepeda, la Fundación Gira Castro, el Movice y especialmente el colectivo de abogados José Alvear Restrepo, Cajar, su arma jurídica más poderosa, el heredero creó una secta de togas y discursos. Cajar se ha especializado en la fabricación de falsos testigos, la construcción de falsas masacres y demandas multimillonarias contra el Estado con una estrategia clara: poner al pueblo en contra de las instituciones de defensa y lucrarse con indemnizaciones millonarias pagadas por todos los colombianos. Más de 300.000 millones de pesos y posiblemente hasta 800.000 han salido de las arcas de los colombianos para financiar esta operación judicial, un desfalco que lleva la perversidad y ruindad de su padre. Un ejemplo emblemático de esta manipulación es la masacre de Mapiripán, ocurrida en 1997 en el Meta, donde fueron asesinadas 49 personas. Durante años, esta masacre fue atribuida a los paramilitares de las AUC en presunta colaboración con miembros del ejército, entre ellos el general Rito Alejo del Río. La narrativa fue impulsada con fuerza por Cajar y otros organismos afines, lo que llevó en 2005 a que la Corte Interamericana de Derechos Humanos condenara al Estado colombiano por supuesta ineficacia frente a las alianzas paramilitares. Sin embargo, la mentira comenzó a derrumbarse años después. En una diligencia ante la Jurisdicción Especial para la Paz, JEP, el guerrillero Eli Mendoza, alias Martín Sombra, uno de los carceleros más temidos de las FARC, confesó públicamente ser el autor material de la masacre. Están acusando, ¿no?, que él fue el de la masacre en Mapiripán y Lito del Río no fue. Fue una tropa mía que se llamó Marco Aurelio Buendías. Entonces nosotros acostumbrábamos a hacer las embarradas y achacárselos a los otros. Ustedes a mí me tienen aquí dentro de la espada y la pared y yo estoy dispuesto a esclarecer todo. Pero ellos que ayudaron fueron compinches. Compinches quiere decir amigo de fechorías. Ellos pertenecían, ahí está Mauricio Jaramillo, ahí está Londoño, ahí está Pastor Alape, ahí está una cantidad de crímenes, de fusilamientos. Solíamos cometer atrocidades y echarles la culpa a otros, afirmó sin rodeos. Esta revelación demuestra cómo las FARC cometían crímenes atroces y luego los atribuían sistemáticamente al Estado y a los paramilitares para generar rechazo popular y así tener con qué justificar las engañosas y multimillonarias demandas interpuestas por su brazo judicial. No es un secreto para nadie el ingreso de los menores de edad, chinos de 13, 14 años. Cada vez que visito una región del país, busco que ciudadanos me digan por qué votaron no. Y solo necesitamos que la fuerza pública permanezca quieta, que asuma una actitud muy prudente. La verdad es que el acuerdo exige que las FARC reparen a las víctimas. Y las mismas FARC anunciaron que lo harán con sus bienes que van a declarar. La FARC no tiene dinero. Se dice que tenemos cuentas bancarias, que tenemos mucho dinero en paraísos fiscales. Pero es que nosotros no tenemos. Producto de una campaña mediática se piensa que la FARC tiene mucho dinero. Polo Democrático, Alianza Verde, ASI, MAIS apoyaron decididamente un nuevo acuerdo ya y me pidieron que no deje que este proceso se detenga. Nosotros creemos que la mejor manera de refrendar los acuerdos es la Asamblea Nacional Constituyente. Explíqueme, por favor, a qué se refiere con el entrenamiento de los caníbales. Ese lo vamos a fusilar porque se muere. Usted tiene que quitarle un pedazo de nalga y comérselo. Por si en el transcurso del viaje no encuentra sino para ir un gordo, una gorda, te mete el cuchillo y se come su pedazo de carne, sí. Hemos aprobado la justicia restaurativa, la justicia reparadora, y hemos dejado atrás modelos de justicia como la punitiva, que son del medioevo. Ahora lo moderno es esto. El acuerdo de paz de 2016 ha sido una lección importante que se estudia en muchas partes como proceso de paz. El heredero, junto a su compañera sentimental Pilar Rueda,
actual asesor en la Unidad de Investigación y Acusación de la Jurisdicción Especial para la Paz, JEP, en temas de violencia sexual y enfoque de género, y al magistrado César Reyes de la Corte Suprema de Justicia, ha orquestado algunos de los procesos judiciales más escandalosos contra sus adversarios políticos. Mientras Pilar Rueda protege en la JEP la narrativa favorable a las FARC en casos como el de Jesús Santrich, el heredero impulsa desde el Congreso y los medios la persecución implacable contra los enemigos de las FARC con una estrategia aprendida junto a Piedad Córdoba, basada en recolección y fabricación de testimonios en Colombia y Estados Unidos contra sus enemigos políticos a cambio de prebendas, que difunde en el suelo fértil arado por FECODE durante décadas. En el Sindicato de Maestros, fundado en 1959, el Partido Comunista Colombiano y otras corrientes radicales encontraron un espacio clave de representación e influencia social que con cerca de 270.000 afiliados se convirtió en uno de los directorios políticos más grandes e influyentes de América Latina. Desde la década de 1970, militantes de ese grupo y de la Juventud Comunista, JUCO, comenzaron a ganar protagonismo en las bases y directivas del magisterio, que aunado a una fuerte presencia histórica en cuadros directivos dentro de la CUT, han facilitado que FECODE y el Partido Comunista coincidan de manera sistemática en la planeación de paros nacionales, movilizaciones y pliegos de peticiones, mientras los docentes afiliados utilizan las aulas públicas para el adoctrinamiento ideológico afín a las tesis del comunismo y de la izquierda radical. Esta relación histórica, ideológica y de cohabitación política dentro del movimiento ha hecho que generaciones de educadores públicos insistan y adoctrinen a sus estudiantes para que en 2026 voten por Cepeda, tal como lo hicieron con Petro en 2022, e incluso financiando su campaña con dinero por fuera de las cuentas oficiales. Esto es para llegar con miras al 2022 y seguir mucho más allá, para derrotar al Centro Democrático, para derrotar la ultraderecha y llegar al poder en el 2022. Eso es de largo aliento. Entonces tenemos que cambiar la táctica. Que vivan los estudiantes que asesinan policías. Arriba los libros y las papas bomba, los machetes y la erudición. Que vivan las molotov, los puñales y la libertad. Que vivan los narcos, las FARC, la marihuana y la literatura. Adoramos las vacunas, el secuestro y Carlos Marx, los niños de Palestina, la cocaína y el monococoy. No aportamos nada a nadie porque nuestro legado es la revolución. Las consecuencias del discurso comunista que FECODE prolifera se observaron durante el mal llamado estallido social de 2021 y la conformación de la Primera Línea, un grupo de milicianos urbanos cuya violencia, bloqueos, ataques a estaciones de policía, incendio de comercios y la destrucción del transporte fueron legitimados por el heredero ante la opinión pública. Durante las manifestaciones, Cepeda acusaba al Estado de represión mientras omitía deliberadamente los crímenes cometidos por las células que desmandaban el terrorismo en las ciudades. Es un hecho comprobado que esta operación fue cuidadosamente organizada y financiada por el ELN, las FARC y capos del narcotráfico, quienes aprovecharon la pandemia para simular un descontento popular y desestabilizar al gobierno del presidente Iván Duque, y en donde la Primera Línea fue el brazo visible de esa ofensiva guerrillera, tomando ciudades enteras, asesinando civiles inocentes y policías y generando un caos generalizado
que prácticamente ató de manos al Ejecutivo. Con la llegada de Gustavo Petro al poder, su estructura hoy se ha visto reforzada. El brazo político opera bajo el paraguas del pacto histórico que conforman el diluido partido de las FARC o Comunes, el Partido Comunista Colombiano, el Polo Democrático, la Alianza Verde, Colombia Humana y la Unión Patriótica, que siguen fieles a la misma doctrina nefasta. El brazo armado lo constituyen los grupos que se hacen llamar disidencias de las FARC, pero que nunca dejaron de ser una narcoguerrilla terrorista, junto al ELN y bandas criminales que el gobierno actual ha dejado deliberadamente en libertad. Cuentan además con organizaciones campesinas e indígenas, como la Minga y el CRIC, alimentadas con contratos multimillonarios para sus caciques, que sirven como estructuras paramilitares que engrosan manifestaciones, bloquean ciudades enteras, intimidan a la ciudadanía e imponen agendas por la fuerza. De esta manera, tras la cortina de los derechos humanos, ONGs, jueces, medios y millones de dólares en cooperación internacional, opera con precisión quirúrgica la sevicia de Cepeda contra Colombia. Hay muchos que merecieran estar en la cárcel y que gozan del poder en Colombia. Iván, gracias por existir. Buscar la paz, trabajar por la paz, hacer diálogos de paz, no es un crimen en Colombia. Es de los imprescindibles. Su tenacidad y su ejemplo en la búsqueda de la paz de Colombia ha sido un acicate y un estímulo para quienes estamos en esta brega por la paz. Ni es un delito, ni puede ser tenido como una actividad que genere vergüenza o culpa, no, es un deber constitucional. No te amilanes, estamos contigo. El heredero ha elegido consciente y de forma constante el camino que Cardona Hoyos rechazó y que su padre, Manuel Cepeda Vargas, abrazó hasta las últimas consecuencias, al servicio de un único objetivo final: la toma total del poder, degradando la justicia al nivel de un vulgar matón a sueldo, para obtener venganza personal y explotar electoralmente el dolor ajeno, continuando con toga y micrófono el asedio que su progenitor comenzó con retórica incendiaria y fusiles. Detrás de esta maquinaria hay un hombre marcado por la obsesión y el resentimiento: Iván Cepeda. Es la encarnación viva del comunismo ortodoxo, de una huella imborrable como un trauma que ha arrastrado de por vida bajo esa doctrina férrea que absorbió en Bulgaria, Cuba y las juventudes comunistas. Obsesivo con la figura de su padre, Manuel Cepeda Vargas, de quien heredó su compulsión por lograr el sometimiento del Estado a través de las armas, hoy sigue usando su final violento como excusa para intentar someter a toda una nación bajo las botas manchadas con sangre y lodo de sus idolatradas narcoguerrillas. Sistemático, metódico y carente de empatía. Un manipulador del dolor a conveniencia, que instrumentaliza criminales y los descarta cuando dejan de servirle en su necesidad neurótica de conflicto permanente. El heredero no es ningún hombre de paz. Es un dinamizador de la violencia atrapado en una espiral interminable de odio. Dañado por una infancia en la que quienes lo engendraron pusieron como prioridad criar y cuidar a las FARC. Consumido por esa mezcla de admiración y odio hacia su propio origen, el heredero permanece en esa infatigable búsqueda de siniestras alianzas, que en su imaginario le aseguren en algún momento la satisfacción de lograr, así sea de manera póstuma, la aceptación paterna. Haciendo realidad el sanguinario sueño de su padre, el de alcanzar el poder vitalicio en Colombia, usando el horror y la destrucción de las instituciones como peldaño. Por más de 15 años, Colombia lo ha enriquecido con salario de congresista a cambio de nada. Cepeda,
el rey del ausentismo, ha percibido sueldo por ir al Senado a fracasar una y otra vez, intentando autorrepararse, por desatar persecución, sembrar calumnias y esconder su paupérrima formación para el servicio público detrás de un beligerante activismo totalmente condescendiente con criminales de todo tipo. El legado del heredero es la miseria castrista, el narcotráfico chavista, el resentimiento marxista, la represión a sangre y plomo del estalinismo y la ausencia total de fronteras éticas del progresismo. La trampa mortal sobre las libertades en Colombia ya está preparada y el país está a solo una jornada electoral de asistir quizás por última vez a las urnas como nación democrática. Hoy, la amenaza de pasar de 70 años de asedio guerrillero a comenzar apenas una interminable fila de décadas de régimen socialista es muy real. Las elecciones de 2026 sellarán el rumbo para los colombianos entre el camino hacia la viabilidad y el desarrollo o en quedar irremediablemente atrapados en la pesadilla de sangre y cocaína del heredero y sus milicianos propagadores de miseria, destrucción y muerte.